Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes 29 de abril y el día viene, bueno, pues fresquito, sí, fresquito, y la semana con lluvias. Esta semana cambiamos de mes con un tiempo marcado por la inestabilidad y con temperaturas inferiores a las que corresponden para la fecha. Este lunes las lluvias van a caer en el este de España, sobre todo en Baleares y Cataluña, donde pueden ser fuertes y abundantes. En Canarias, nubes en el norte de las islas y despejado en el sur. Mañana subirán un poco las temperaturas. En el este de la península bajarán por el oeste debido a la llegada de un nuevo frente atlántico que nos va a dejar lluvias también durante el miércoles. Y ojo, porque ya recta final de la semana y fin de semana van a ser más calurosos. Hoy en La Coruña 18 grados de máxima, 17 en Barcelona, 18 también en Bilbao. En Madrid 20 de máxima y en Valencia esperamos para hoy 19 graditos. ¿Cómo viene el día? Bueno, pues todavía con incertidumbre. El presidente del Gobierno ha sometido a todo el país en los últimos días a un inédito periodo de incertidumbre y parálisis institucional mientras reflexionaba sobre el futuro personal. Hoy esperamos comparecencia para saber cuál va a ser el futuro político de Pedro Sánchez, qué es lo que va a anunciar. Sabemos que será a lo largo de la mañana, pero no sabemos si será a las 10, a las 11 o a las 12. Estamos ahí muy pendientes de ver la hora y sobre todo escuchar el contenido. Pedro Sánchez debe aclarar hoy si está dispuesto a poner en marcha el urgente cambio de rumbo que reclama la mayoría de la sociedad española o dejar paso a alguien que pueda llevarlo a cabo. La verdad es que los socios de gobierno lo ven más débil y más expuesto. Los colaboradores del presidente consideran que la carta ha sido un error mal calculado, pero la izquierda ha organizado durante todo este fin de semana manifestaciones para forzar su continuidad al frente del gobierno. Reacciones, muchas, entre ellas Óscar Puente, el ministro de Transportes, dice que no ve tan claro que el presidente continúe, pero señala a Feijóo como el responsable de los ataques personales a Pedro Sánchez. A mí me cuesta creer que los presidentes del Partido Popular no se pasen los papeles unos a otros. ¿Tiene Feijóo los papeles del espionaje al suegro de Pedro Sánchez del año 2014? ¿Le han pasado ese dossier? Porque conociendo a Feijóo no me creo que él se haya echado a un lado en ese tema. Es más, soy de los que cree firmemente, y desde luego esperamos una explicación del señor Feijóo, que él hoy está detrás de la estrategia para socavar la vida personal y familiar de Pedro Sánchez. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, volvió a mostrarse ayer rotundo ante la incógnita suscitada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y aseguraba que es un presidente dimitido desde el primer día de la legislatura. Diga lo que diga, estará marcado para siempre por la decadencia que ha traído a nuestro país. Podrá estirar la agonía más o menos, pero ya representa al pasado. Y los políticos que representan al pasado son eso, pasado. Reacciones también desde la Judicatura. Jueces por la Democracia niegan que la reacción de Sánchez a la decisión judicial merme la credibilidad de la justicia, y fuentes del Consejo General del Poder Judicial dicen que la reacción normal de un presidente debería ser dejar que su mujer, como cualquier ciudadano, se defienda ante los tribunales y no utilizar el cargo para defenderse de una imputación judicial. El Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, va a publicar hoy los resultados de una encuesta flash que comenzó a elaborar el pasado viernes sobre la decisión de Pedro Sánchez de hacer un parón en su agenda pública y sopesar renunciar al cargo de presidente del Gobierno. El resultado se va a conocer después de la intervención del presidente del Gobierno, quien a lo largo de la mañana está previsto comunicar su decisión. Así que estamos muy pendientes de escucharle y de ver la reacción de los mercados. La semana pasada esta situación de incertidumbre no afectó para nada a la renta variable española. El IBEX 35 subió de lunes a viernes un 3,96%, firmando su mejor semana
semana desde noviembre y aupado por los grandes bancos. CaixaBank, BBVA y Bankinter están en zona de récords y mirando a Puig, nombre propio de esta semana, porque calienta motores en la mayor oferta pública de venta de acciones del año. Los minoristas van a poder comprar a partir de su debut el día 3 de mayo. Y un apunte más, el dinero que está entrando en fondos de inversión. Los grandes fondos internacionales vuelven a traer dinero de inversores aquí en España. Tras 2 años consecutivos registrando reembolsos, las gestoras internacionales en España han captado suscripciones netas por valor de 2.000 millones de euros de enero a marzo. De esta manera dejan atrás la racha de reembolsos de 15.000 millones registrados durante 2022 y 2023. ¿Dónde ha ido el dinero? Pues ha ido principalmente a fondos monetarios de renta fija y con objetivo de rentabilidad, los más conservadores. Hay mucho más, el día está arrancando y vamos a por él. Gracias, bienvenidos. Vamos con los titulares del lunes. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. BBVA gana 2.200 millones de euros en el primer trimestre del año. Es un 19% más que en el mismo periodo del año pasado. El margen de intereses crece un 15% y las comisiones netas un 31%, resultado que incluye el impacto del impuesto extraordinario a la banca, que fue de 285 millones. Son Urgen, que es el consejero delegado del BBVA. Estos resultados claramente refuerzan nuestra expectativa de generar este año un resultado superior al de 2023. En BBVA somos optimistas de cara al futuro. El crecimiento de nuestra actividad y beneficio es positivo para toda la sociedad. A través de nuestra actividad crece el crédito a los clientes, crece el empleo, crece la remuneración a los accionistas y contribuimos a la sociedad con más impuestos. Por zonas geográficas, el beneficio del BBVA sube en España y en México, pero se hunde un 48% en Turquía por la depreciación de la libra. Tenemos también resultados de Unicaja, triplica su beneficio hasta los 111 millones de euros hasta marzo. Prosegur mejora ganancias un 32% hasta los 17 millones de euros y Philips en Europa bate previsiones con una mejora del 8% de su beneficio hasta marzo, hasta los 388 millones. Cuentas que vamos a conocer hoy también de SACIR, de Línea Directa y de Porsche. Mañana la Santander y CaixaBank, y en clave empresarial Unicaja acaba de informar Iberdrola que vende su negocio en Rumanía por 88 millones de euros. El Instituto Nacional de Estadística publica esta mañana el dato adelantado de IPC del mes de abril. Cifra que vamos a conocer a las 9 de la mañana, después de que en marzo la inflación repuntara 4 décimas hasta el 3,2% por la subida de la factura de la luz y de los carburantes. También este lunes vamos a conocer dato de IPC en Alemania. El Ministerio de Hacienda publica los datos de déficit público hasta febrero. A falta de las corporaciones locales, después de que este desajuste de las cuentas públicas bajara un 8% en enero hasta los 5.500 millones de euros, equivalente al 0,36% del Producto Interior Bruto. La Reserva Federal celebra esta semana su reunión de política monetaria, en la que no se esperan cambios en el precio del dinero, pero el mercado va a estar muy atento al discurso de su presidente, Jerome Powell. Javier González es creador de CryptoForex Systems. No se puede gritar los 4 vientos, pero estamos cada vez más cerca de la tan temida estanflación. Pero bueno, no deja de ser un tono bastante complejo. En general, la FED, lo que se necesita de la FED, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en año electoral y cuanto más nos vayamos acercando a octubre, noviembre, más peso van a tener, más las promesas que las realidades. La gente, tú ves las encuestas de sentimiento y la gente necesita realidades y la FED necesita ofrecer las realidades. Con el foco puesto en esa reunión, las bolsas comienzan la semana en positivo, subidas en torno al 0,2% para los futuros en Estados Unidos y en Europa, donde vemos al futuro del DAX avanzar un 0,3%. Ganancias también en Asia, del 1% para el Hansen de Hong Kong, del 0,7% para la bolsa de Shanghái. Hoy la bolsa de Japón en Nikkei cerrada por festivo, pero muy pendientes de lo que ha pasado esta madrugada con el yen, que ha llegado a sobrepasar la barrera de los $160. Un nuevo récord en 34 años, se modera ahora mismo y vemos cómo está subiendo casi 1% el yen frente al dólar, casi en las 157 unidades. Además de la FED, en la agenda de la semana
semana destaca también el informe de empleo de abril, que se publica el viernes en Estados Unidos. Junto a la encuesta JOLTS de ofertas de empleo del mes de marzo. Aquí en Europa, lo más importante va a estar en los datos de PIB preliminares que se publican en la eurozona y en países como España, Francia, Alemania e Italia. Tendremos también dato adelantado de IPC de abril en Europa y se publican cifras de PMI manufacturero, ambos lados del Atlántico. Hoy, para abrir boca, para abrir la semana, conoceremos la confianza del consumidor en la zona euro. En clave empresarial, Apple y Amazon presentan sus resultados esta semana. Amazon lo hará mañana martes, junto, recordemos, aquí en España los de CaixaBank y Santander, y Apple lo va a hacer el jueves. Además, durante los próximos días conoceremos las cuentas de Qualcomm, McDonald's, Coca-Cola, 3M, Starbucks y Mastercard en Estados Unidos. En Europa, turno para compañías como Crédit Agricole, Société Générale, ING, Mercedes, Volkswagen y ArcelorMittal. Elon Musk continúa hoy su viaje por China. A donde ha viajado con las expectativas de promover la conducción autónoma de Tesla. Musk se ha reunido con el primer ministro de China, Li Qiang, quien ha destacado el desarrollo de Tesla en el gigante asiático como un ejemplo de la exitosa cooperación económica y comercial entre China y los Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viaja este lunes a Arabia Saudí. Lo hace para participar en una reunión ministerial con socios regionales dentro del Foro Económico Mundial, en la que se va a hablar de los esfuerzos para lograr un alto el fuego en Gaza. Además, hoy se espera que Hamás responda a la última propuesta para una tregua y la liberación de rehenes. En el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi se reúnen para intentar formar gobierno. La cita es a las 11:30 de la mañana. El objetivo, dicen ambas formaciones, es formar un gobierno vasco sólido a partir de un programa ambicioso y con un amplio apoyo parlamentario. Y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anuncia que se presentará a las elecciones europeas. Lo hará como cabeza de lista por el partido Hermanos de Italia, que fue la fuerza más votada a las elecciones italianas del año 2022 con un 26%, y se proyecta que tenga un resultado similar en los comicios europeos que se celebran en junio. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Hay un nuevo estado de ánimo. Es eso que sientes cuando te hacen tu día a día más fácil. Ese tarareo que te sale sin pensar cuando todo está controlado. En el Santander lo llamamos bienestando. Porque sentirse bien es tener todo lo que necesitas para que tu vida fluya. ¿Quieres sentirlo? Santander. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¿Quieres aprender a invertir? En Banco Big ponemos a tu disposición una demo de nuestra plataforma de broker con 100.000 euros ficticios para que practiques tus inversiones a tiempo real y sin condiciones. Entra en bancobig.es y descúbrela. Banco Big. Nos mueven tus valores. La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 26 83 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com. ¿Le deben dinero? ¿Tiene facturas impagadas? Cobro Ágil le ayuda a recuperar su dinero. Avalados por nuestra amplia experiencia en recobros, actuamos de forma amistosa y judicial. Cobro Ágil trabaja a éxito. Cobramos cuando usted cobra. No espere más. Consulte su caso sin compromiso en cobroagil.com o llamando al 91 543 70 75 y no renuncie a recuperar lo que es suyo.
¿Sabías que Parque de Atracciones de Madrid se transforma en un lugar mágico en mayo? Ven a disfrutar de nuestro tercer Festival de Magia con alucinantes magos que te dejarán con la boca abierta. Aprovecha esta mágica oportunidad para disfrutar nuestros espectáculos en Parque de Atracciones de Madrid. Consulta las fechas en nuestra web y consigue tu entrada online desde 22,90. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados, 8 y 15 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía y como tengo hoy a la mesa, madre mía, no sé si es por el puente, es por la primavera o porque ellos también se van a tomar un periodo de reflexión dentro de nada, ¿no? Juan Martín Valiente, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Tú de qué te ríes? A ver. Pues yo efectivamente que es un mix de todo. Es la primavera, es la ilusión por la semana corta. ¿Y te vas a tomar un periodo de reflexión o qué? Bueno, digamos que hasta el lunes que viene podemos descansar un poquito, que nos lo hemos ganado. Juan Martín Valiente es socio de Amcor, me acompaña Romualdo Trancho. Romualdo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Susana, buenos días, ¿qué tal? ¿Tu periodo de reflexión? Nada, tú aquí Yo a currar, pico y pala. continua reflexión, o sea que para mí esto es un día más. Pero sin hacer breaks ni abandonar tus obligaciones laborales ni familiares, ¿no? Efectivamente. Romualdo Trancho es director de desarrollo de negocio de Allianz Global Investor. Patricia Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Tú qué tal? Bien, empezaré a reflexionar el miércoles. Compañía de ¿Pero mis vas hijos. a reflexionar todo el puente? Al sol. Ah, al sol. Me gusta. Patricia Tomás es directora de ventas para España de Alken Asset Management. Y Juan Ramón Caridad. Juanra, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Los mercados no están a esto, ¿a que no? No reflexionan. Están on fire continuamente, ¿no? Día a día, viven día a día, eso sí que sin reflexión. Oye, te vi en ESPA, en el Congreso de ESPA en Málaga, que celebraba su 8ª edición. ¿Qué te pareció? Dame un par de titulares. Muy bien. Yo creo que un titular es la aplicación práctica que tiene la inteligencia artificial para nuestra industria es indiscutible. Y el segundo titular es que hay mucha alegría entre los financieros, que saben divertirse, además de trabajar. Es verdad. Juan Ramón Caridad es director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA. Algunos más que otro, ¿eh? Pero va en el ADN. A mí me toca hablar de neurología y por eso yo menos. Pero claro, depende de lo que te toque, claro. Oye, mercados financieros están al periodo de reflexión que se toma el presidente del gobierno, están a los resultados empresariales o están a los tipos de interés que esta semana tenemos reunión de la Reserva Federal. ¿Qué es lo que más importa en el mercado, Juanra? Pues ahora mismo el ajuste en valoraciones que tiene un entorno de tipos de interés más alto, que es especialmente sensible para los sectores de growth y de tecnología. Ahora mismo también el mercado está muy a que la liquidez está en mínimos desde 2022, hay muy poquita. Y todo eso en un entorno donde, claro, salen métricas, la que mide la FED, de inflación mucho más alta de lo esperado, y si a eso le sumas declaraciones como la de Banco Mundial, que es, verás cómo encima suban las materias primas, pues por eso toca toma de beneficios. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que el mercado se está encontrando que las expectativas que estaba manejando tiene que cambiarlas cada 2x3. Lo que hemos visto en los datos de la semana pasada, efectivamente, tanto de crecimiento como de inflación en Estados Unidos, hace que el mercado se replantee la política monetaria de la Reserva Federal para los próximos meses. Y lo que parecía que estaba descontado hace no tanto 2 o 3 bajadas de tipos de interés en Estados Unidos, pues ahora ya hay probabilidades razonablemente altas de que a lo mejor tiene que haber alguna subida este año que evidentemente nadie descontaba. Sí, yo creo que el mercado actual se puede un poco describir como complacencia. Es decir, al final yo creo que las noticias que quizás nos van tan en línea, como podía comentar Romualdo, el mercado las digiere bastante bien.
Entonces nosotros sí que es verdad que ponemos un poco en el foco en qué riesgo puede haber más en el medio plazo, y para nosotros es este entorno un poco de, lo llamamos volatilidad de inflación, ¿no? Parece que la inflación la tenemos controladísima. Desde nuestro punto de vista, la demanda está sorprendiendo al alza, y no solo en Estados Unidos, que por supuesto están saliendo unos números espectaculares, sino que pensamos que en Europa también la mejora es palpable, que quizás hay cierta, como te comento, complacencia por parte de los bancos centrales, y que hay que poner mucho foco a cómo la inflación nos va a ir sorprendiendo durante todo el curso del año. Entonces, el calendario lo hemos descolocado totalmente, nada que ver lo que van a hacer los bancos centrales con lo que pensaba el mercado a finales de diciembre. Totalmente. Llevamos ya desde el año pasado esperando, cada vez retrasando más las decisiones de rebajas de tipos. El mercado ha sido, como ha dicho perfectamente Juan, muy complaciente con el tema de la inflación. Es persistentemente alta y aunque está controlándose, nosotros lo llevamos diciendo ya hace 12, 18 meses, que no iba a ser tan sencillo volver a las tasas que pretenden los bancos centrales adoptar. Lo que yo sí diría es que en este mercado hay una dispersión enorme, sigue existiendo, no parece corregirse, y que un poco la polarización a niveles de concentración del mercado es, desde nuestro punto de vista, insostenible. Nadie duda de las bondades de estos negocios, que todo el mundo está enamorado de ellos, pero creemos que hoy por hoy, en un entorno de tipos altos, reales, y en un entorno sólido económico, las oportunidades de inversión deberían dirigirse hacia otras áreas. ¿La Reserva Federal va a no bajar tipos este año, Juanra? ¿Tú qué crees? Hay alguno que hasta empieza a trabajar ya con subidas para el primer trimestre de 2025. Lo que descuenta ahora mismo el mercado es 75% probabilidad en septiembre y que las bajadas sean para noviembre. El indicador de inflación que mide la Fed, que sigue la Fed, no está dando especialmente buenas noticias. El responderte a tu pregunta va a depender muy mucho del mercado laboral, de cómo siga evolucionando. Pero yo creo que el mensaje que queda es muy positivo, porque incluso aunque se dieran los peores augurios, o sea, incluso aunque no solamente no haya bajada, sino que se queden como están o subieran un cuarto, tenemos ya tanto cupón que el daño que te hace esa subida de tipos de interés respecto al nivel actual no te daña o no te hace perder dinero respecto a lo que tú ya ganas por cupón. O sea, que el yield compensa el spread duration. ¿Todos trabajáis con un escenario de una bajada de tipos de interés en Estados Unidos en noviembre? El escenario central es que sea antes del mes de noviembre, porque no debemos de olvidar que tenemos las elecciones en Estados Unidos y generalmente la Fed no toma decisiones en fecha cercana para no influir a ninguno de los candidatos. Por lo tanto, nosotros podemos prever como escenario central después de verano, y si ya no lo hace después de verano, en función de los datos que vayamos conociendo, pues probablemente se tendrá que ir a 2025. Nosotros estamos más en línea con lo comentado por Juanra, en el sentido de que no descartamos el que no haya ninguna bajada este año. De hecho, llevamos tiempo diciendo que la duración no es una buena cobertura para los activos de riesgo, y mucho menos en Estados Unidos. Con lo cual ahí lo que intentamos evitar es esos tramos largos y centrarnos más en cortos plazos, porque cada vez estamos descontando, pues como te comentaba, esta fortaleza de la demanda que sigue sorprendiendo al alza y que le va a dar pues muchos argumentos a la Fed para no bajar tipos este año. ¿Tú qué dices? ¿No bajada, subida o una bajada? Probablemente seguimos manteniéndonos en la opinión de que probablemente sea en septiembre, pero dado la evolución de las condiciones de mercado, no descartamos que se retrase hasta el año que viene. Pero hoy por hoy creemos que se puede producir una. Y ahí lo importante es vigilar mercado laboral, como decía Juanra, y también materias primas por el efecto de la inflación. Van a ser los dos elementos que van a marcar la decisión de los bancos centrales. La materia prima tardará en rebotar, salvo que Irán entra en el conflicto o se desmadre el tema en Rusia. Toquemos madera, no parece. Lo que es ahora más sensible es mercado laboral. O sea, que el viernes tengamos peticiones que se creen más de 300.000 puestos de trabajo y vuelva un poco a calentar. O sea, es la variable que es más sensible a más corto plazo. O sea, las materias primas no deberían dar, pero será un problema para 2025 si el efecto base, o sea, si empezamos a medir inflaciones contra bases más bajas de este año. ¿Y el mercado laboral? El mercado laboral parece que sigue fuerte, y lo que estamos viendo ahí es que el impacto que tiene al nivel agregado a la inflación, pues es un poco la manera en la que está presionando más ese dato, y lo que siempre decimos, que las expectativas que estamos viendo, esa última milla
hasta llegar a los objetivos que se marca el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, es complicado de conseguir. Y estamos poniendo demasiado el foco a lo mejor en lo que es la Reserva Federal, pero también tenemos más cercano Frankfurt, con el Banco Central Europeo, que ahí lo que sí que podemos prever es que con unos datos de crecimiento no tan positivos como en Estados Unidos, sí que veamos la primera bajada de tipos antes que la Reserva Federal. Bueno, en Europa han dicho junio, ¿no? Exactamente, el tema está entre uno de los problemas que pueda haber es la fortaleza del dólar, que con una subida, con una bajada de tipos, mejor dicho, por parte del Banco Central Europeo, si la Reserva Federal lo va a mantener en estos niveles, vamos a importar mucha inflación y que por lo tanto puede conseguir el efecto contrario al que se busca con esa bajada de tipos de incentivar el crecimiento. En junio, Banco Central Europeo. Sí. Día 6. Sí, todos. Vamos, si tenemos en cuenta que el actor que siempre ha frenado más al Banco Central Europeo a bajadas de tipos agresivas, que es Alemania, y es el que realmente en este escenario actual es el que más lo necesita, aunque sí que es verdad que nosotros ya empezamos a ver signos de recuperación en PMIs y en niveles, por así decirlo, de estocaje de inventarios. La realidad es que los números en Alemania están tardando en lucir, aunque como ya os digo, nuestra visión es constructiva. Pero si tu principal componente para no bajar tipos es un país que ahora mismo realmente lo necesita en el corto plazo, pues sí que pensamos que en julio es bastante factible que se empiecen a dar. Y por citar a los gobernadores de bancos centrales, que la verdad es que ilustrar cuál es la situación y lo difícil de tu pregunta, que es con malicia. Villeroy ha dicho que sin duda que sí, o sea, desde Francia es sí, junio. Pero escuchas al del Banco Central Austriaco, a Haussmann, y dice... No lo tengo tan claro, depende de lo que diga la FED. Hablas con Panetta y dice, si la FED no baja, nosotros tenemos que bajar el doble para reactivar crecimientos. Y luego escuchas a Guindos y dice, bueno, todo depende del cambio euro-dólar porque eso afecta al final a los efectos de segunda ronda de inflación. O sea que tienes para todos los gustos, pero pinta que el 6. Y sería de las pocas ocasiones en que el Banco Central Europeo toma la iniciativa primero que la FED, que normalmente no es el caso. Primera parada publicitaria. A la vuelta vamos con resultados empresariales. Hemos conocido ya buena parte del sector bancario y también muchas tecnológicas. ¿Qué nota le ponéis a los resultados en Europa y también en Estados Unidos? Y luego hablabas del tema de la dispersión. ¿No estáis percibiendo una menor dispersión? ¿Hay una rotación desde las grandes compañías, desde las que lo han hecho espectacularmente bien en los últimos meses, a otros valores más rezagados o hacia otros títulos de menor tamaño? Publicidad y me lo contáis. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? ¿Quieres proteger tu empresa de ciberataques? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio. Aproximadamente 2/3 de las pymes en España han experimentado algún tipo de ataque informático durante el último año, según datos del Instituto Nacional de Ciberseguridad. Las redes sociales son vulnerables a ataques como el phishing, el malware o el ransomware, que puede comprometer la información del autónomo y de sus clientes. Por ello, es crucial mantener un buen control de estas plataformas para evitar pérdidas de recursos y daños a la reputación. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Inversor, compra acciones de bolsa.
IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. ¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por El Corte Inglés. Elige un Felicidades. Déjalo sobre una superficie plana y ciérralo con besos. O regala Eau de Parfum Good Girl Blush 80 mililitros de Carolina Herrera, antes 154 euros, ahora 99,95. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo. Feliz Día de la Madre. El Corte Inglés. En tienda web y app. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados con Juan Martín Valiente, con Patricia Tomás, con Juan Ramón Caridad y con Romualdo Trancho. Resultados empresariales, ¿qué nota le ponéis, Patricia? En general están siendo bastante buenos, aunque bueno, en algunos casos cuando las expectativas están excesivamente optimistas pues puede haber excepciones, pero bueno, un reflejo del entorno económico. Creemos que esto va a continuar. Y haciendo alusión a lo que hablábamos antes del tema del entorno económico y mercado laboral, que me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero quería apuntar que una de las cosas que creemos que va a sostener esto es el consumo. En un entorno de moderación de inflación y tipos aún altos, lo que está sucediendo es que los salarios en términos reales están subiendo. Y eso es mucho más positivo que lo que hemos venido viendo hace 18, 24 meses. Así que esperamos que continúe la tendencia. ¿De los resultados, cómo los veis? Bueno, la verdad es que lo que conocimos, por ejemplo, de las grandes tecnológicas la semana pasada, de crecimiento de ingresos, crecimiento de beneficios, han sido noticias positivas y esto puede soportar un poco las valoraciones que estamos viendo, pero lo más importante yo diría que es las perspectivas que han facilitado, y las perspectivas muy apalancadas en todo lo que comentamos muy al principio y que salió en el Congreso de EFPA de la semana pasada en Málaga, que es el impacto que ya está teniendo y que va a tener la inteligencia artificial en todos los niveles y en todos los sectores, pues claramente es un reflejo de la realidad y lo que podemos esperar para el medio plazo. ¿Mejor en Estados Unidos que en Europa? Juanra. Va por sectores. O sea, yo en resultados en Estados Unidos, los resultados 7,5, las expectativas un 5. Yo creo que es interesante, sobre todo en Estados Unidos, que de las grandes, de las tecnológicas, las inversiones en CAPEX son muy fuertes. O sea, son más de 40%. O sea, están invirtiendo. Hay menos recompra de acciones y hay algo más de posiciones cortas porque había sido un rally espectacular. En Europa yo creo que las notas son mejores porque ahí bancos, energía, pues están teniendo un entorno muy, muy benigno. Y si seguimos teniendo tipos más altos más tiempo, pues les va a venir fenomenal. Sí, yo creo que la mejor noticia es que, aunque en términos absolutos los tipos no son altos, y que en relativo veníamos de un entorno muy distinto, y había cierto miedo en el mercado sobre, oye, estos tipos cómo podían afectar. Yo creo que lo que se está demostrando es que con este entorno de tipos, aunque los bancos centrales no bajen, realmente las compañías son capaces de seguir creciendo, de trasladar a beneficio tipos de interés, que crecimientos de PIB nominales. Y entonces para nosotros es la mejor noticia posible, es decir, se puede seguir construyendo una cartera con tipos estructuralmente más altos y con compañías que sigan dando crecimientos de, oye, pues incluso de doble dígito en Estados Unidos y aquí obviamente pues más modestos. Y tema dispersión, ¿estáis viendo ya una rotación de dinero desde unos sectores a otros, desde un tipo de compañías a otros, un estilo de inversión a otro, o la dispersión sigue siendo tremenda? La dispersión sigue siendo bastante importante. Es verdad que, pues como decía Juanra, por sectores, en Europa, energía, bancos, etcétera,
pero sigue habiendo un apetito tremendo por todo este conjunto de empresas expuestas sobre todo al tema de inteligencia artificial, porque las perspectivas a medio plazo estructuralmente son muy interesantes, pero creemos que por un tema de diversificación en algún momento se puede producir un cambio de liderazgo. Y pues como decía antes, no hay que olvidar que en un entorno de tipos reales altos o semi-altos y un entorno económico sólido, pues muchas empresas de carácter más cíclico o value tendrían que hacerlo muy bien. Juanra, ¿tú qué dices? Que debería... Ha sorprendido que las pequeñas y medianas no hayan recuperado más, que yo creo que era un poco la apuesta y eso hay que aceptar, que no son los fundamentales solo lo que mueve el mercado y que ha hecho mucho daño, muchísimo, el que ahora haya que pagar por el análisis de pequeñas compañías que cada vez tienen menos free float, pues está haciendo que sean marginadas, olvidadas, y en ese sentido, cuando vienen las malas se comen todo el pastel y cuando vienen bien dadas no recuperan tanto como deberían. Y luego es verdad que seguimos muy dependientes del... o sea, la dispersión está siendo más por tipos de interés y por inflación. Es por lo que le gusta a los de equity decir que los sectores que tienen más duración están sufriendo más, y es verdad que apetece, o al menos yo echo de menos el que haya más dispersión intrasectorial de lo que debería haber habido, pero sí, por sectores hay oportunidades y sobre todo regionalmente no se parecen nada a Estados Unidos, a Europa o a Asia. ¿Romualdo? Nosotros sí que estamos viendo que en este periodo de presentación de resultados hay un elemento que pensamos que es positivo, que es toda la reactivación de la actividad corporativa. Estamos viendo en las últimas semanas donde ya compras en diferentes sectores y además son acuerdos de tamaño razonable, tanto en Estados Unidos como en Europa, y esto demuestra un poco la bonanza que se prevé o el ánimo positivo que podemos esperar de los inversores, no solamente desde el punto de vista del inversor minorista, sino también del inversor institucional y sobre todo de las compañías del inversor corporativo, podríamos decir, que con unas perspectivas positivas pues se atreve a compras de tamaño importante, teniendo en cuenta además que las condiciones financieras, sobre todo en Estados Unidos, no se van a rebajar, sino que si necesitan apalancamiento, necesitan deuda, pues aún así tienen que pagar unos tipos de interés razonablemente elevados, y con toda esta circunstancia todavía se atreve, y hemos visto la semana pasada en el sector de energía, en el sector de ciberseguridad, una operación bastante relevante, y esto pensamos que es un síntoma más del ánimo positivo que hay en el mercado. Sí, yo te diría un poco por complementar, nosotros estamos también más procíclicos que defensivos en general, más en Europa todavía que en Estados Unidos. Esto no quiere decir que nos guste todo lo value, y yo creo que es un poco uno de los factores que hay que tener en cuenta en un mercado un poco extraño que tenemos, y es que se da un poco una casuística que suele ser que generalmente cuando tienes una expectativa de mejora vienes de un sentimiento de cierto pesimismo y hay mejora económica, lo normal es que el mercado adelante subidas de tipos. Aquí nos encontramos con un mercado en el cual deberían mejorar los datos macroeconómicos europeos, pero además estamos esperando una bajada de tipos. Eso es lo que nos hace a nosotros estar más cíclicos, pero buscar esa prociclicalidad del mercado también en sectores que pueden ser ligeramente growth. En cuanto a pequeñas y medianas, Juanra ha dado ahí un punto buenísimo. Yo creo que siempre nos adelantamos a algo que no termina de materializarse. El año pasado fueron emergentes, este año son pequeñas y medianas. No termina aquello de materializar. Yo creo que también hay un factor, y es que realmente la alocación, por ejemplo, ya centrándonos más en Europa, de los grandes actores institucionales no está siendo de una sobreponderación brutal en bolsa europea. Nosotros hemos hecho algún estudio que los flujos en Europa empiezan a entrar masivamente cuando los PMIs están más cercanos a 53 y estamos lejos de esos números. Ahí quizás ya digamos que haya dinero suficiente alocado a bolsa como para que las pequeñas y medianas tengan más rebote, y sobre todo porque también apunta Juanra un buen punto, es suelo cuando las noticias no son tan buenas. Vale, si la dispersión sigue siendo la reina, ¿por qué el dinero sigue entrando principalmente en gestión indexada? Y luego, ¿por qué si las bolsas gozan de buena salud, los resultados están estupendísimos, la bolsa está subiendo de forma muy importante? Hoy leía que el IBEX 35 un 4% solo la semana pasada, pero es que estamos viendo al Nasdaq, al SP500 en zona de récords. ¿Por qué el dinero sigue entrando sobre todo en los vehículos más conservadores? Fondos objetivo, monetarios y poco más. Ahí es donde está entrando el dinero. Publicidad y a ver si me dais explicación.
Quiero una napolitana... y un zumo de naranja. Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas. Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es? 4,70, hijo. Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Búscate una excusa para hacer una expedición a Groenlandia, para mirar a los ojos a Marina Abramovich, para conocer los orígenes de Oasis. Búscate una excusa y conéctate a CaixaForum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia, series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. CaixaForum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela. De martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. Tertulia de mercados en Capital Intereconomía. Tertulia de mercados con Amcor, con Ankel Asset Management, con Allianz Global Investor y con el máster de finanzas e inversiones alternativas FIA, Juan Ramón Caridad, Romualdo Trancho, Patricia Tomás y Juan Martín Valiente. A ver, que ya estaba la mesa discutiendo. ¿Por qué entra dinero en gestión indexada cuando la dispersión es la reina y es el caldo de cultivo ideal para la gestión activa? ¿Me lo podéis explicar? A ver. Razones. Rapidillo. Una es que hay una profunda batalla entre valor y precio. Hay una obsesión por el precio. Y da igual, o el valor es un segundo apellido del precio, a nivel regulatorio, en una industria cada vez más concentrada, en una industria cada vez más industrializada, propiamente dicho, pues ese es un punto. Luego hay otro que venimos de una década de bancos centrales, donde han sido tan dominantes que pesa más la politología que los fundamentales. Y en ese sentido, ante la duda, pues si a mí me pagan por no fallar más que por acertar, pues oye, yo pienso en mis hijos y digo, hay que buscar un equilibrio entre el alfa y el riesgo que asumo yo a la hora de tomar decisiones de inversión. Y hay un tercer tema que tampoco es baladí, pero que es verdad, y es que cuando los grandes valores del índice, como han sido las 7 magníficas, tienen tanta dominancia, pues es difícil bajarse del carro porque el coste de equivocarse es alto. Pero yo creo que es un poco la mezcla de las tres. Yo te diría que al final, y esa es un poco la esperanza que tengo, que vuelva cierta racionalidad al mercado y que al final... El mercado es irracional por naturaleza. Pero todo es cíclico también. Que no. El mercado es irracional, pero también es cíclico, Susana. Y dentro de estos ciclos se ha visto siempre que cuando hay una fuerte corrección del mercado, realmente lo que te soportan son los fundamentales. Entonces yo creo que realmente esta divergencia que estamos viendo en el peso de los grandes valores, apuntaba Juanra, los 7 magníficos americanos, pero es que en Europa podemos hablar de 7 magníficos también. Si tú me coges el año pasado Novartis, Novo Nordisk, Schneider, Siemens, ASML, lo tienes ya hecho. Es decir, al final te han movido todo el mercado. Si viésemos una reversión a la media en cuanto a caídas de mercado, que desde nuestro punto de vista no la descartamos en un sentido que se pueda acelerar también por una falta de liquidez que apuntaba Juanra al principio, ahí en una corrección rápida veríamos realmente que un índice no te protege. Yo diría que intentamos verlo desde un punto de vista de que los dos aporten. O sea, yo creo que no es un debate entre uno versus el otro lado, sino de lo que se trata es de que ver un poco los aspectos positivos. Y yo estoy totalmente de acuerdo tanto con lo que decía Juan, con lo que decía Juanra en cuanto a los escenarios, pero lo que estamos viendo en la realidad es que cada vez hay más interés en este tipo de estrategias donde realmente lo que compras es el mercado. Y lo que compras es el mercado, tanto de renta variable como muchas veces también como renta fija, cuando los condicionantes a la hora de lo que estás comprando son totalmente distintos. Pero claramente lo que tenemos que pensar es las ventajas que me aporta este tipo de estrategias más ligadas a lo que es un índice de referencia y en un entorno de mercado de dispersión donde es el perfecto escenario para que la gestión activa
demuestre sus bondades y sea capaz de manera consistente de batir a los diferentes índices que se gestionan. Por lo tanto, yo no diría uno versus el otro, sino intentar buscar la combinación eficiente de los dos. Y un apunte puramente técnico sin emocionalidad, que esto es como Villarriba y Villabajo. Sacas el tema y se calienta el personal. Sin emoción, a ver. Cuando se habla de gestión activa o gestión pasiva, hay 5 variables que hay que tener en cuenta a la hora de decidir si uno u otro. El primero es geografía. No es lo mismo en mercados muy eficientes como Estados Unidos que en mercados más ineficientes como puede ser en parte Europa o Asia. Segundo tema es el tipo de activo. No es lo mismo equity, que uno puede pensar que el cielo es el límite, que la renta fija, que eso de darle más al que más debe, a lo mejor hay que darle una pensada. No es lo mismo cuando hay mucha dispersión, como comentábamos, que cuando no la hay. Cuando no la hay tiene sentido pasiva, cuando la hay tiene más sentido la activa. Tienes que mirar el punto de estudio, porque claro, estás mirando desde hoy. Si hacemos un estudio de los últimos 180 años, 200 años, a lo mejor el activo te da alguna alegría. Y luego lo último es que yo creo que también tiene mucho que ver ahora mismo con cómo se empaqueta la liquidez. O sea, ahora mismo la industria ha optado por empaquetarlo todo en liquidez intradía y eso se considera una virtud, pero también tiene mucho que ver a la hora de si hubiera un shock de liquidez, cómo la liquidez puede ser otra de las grandes métricas que te exige o te dice si es mejor activo o pasivo. O sea, son una mezcla de las 5 la que te explica si una u otra. Bueno, ya tenemos hora de comparecencia a las 12 de la mañana. Pedro Sánchez va a comparecer a las 11 de la mañana. Así que nada, os veo ahí pegados a la pantalla. Patricia. Pues no muchísimo más que añadir, pero totalmente de acuerdo con Juanra. Un tema de costes. Es verdad que sería ideal tener un equilibrio, pero en los últimos tiempos la bonanza o lo que es todo el tema pasivo se está comiendo de una manera dramática la gestión activa, y luego que hay un apetito enorme por parte de mucho cliente inversor por el momentum, por toda esta temática, sin darle mucha pensada a todo el tema de los fundamentales. Y es un poco la pescadilla que se muerde la cola, hasta que pues no sabemos cuándo llega el momento de inflexión ni cuál va a ser el catalizador. Pero desde luego tiene que llegar. Y luego la bolsa está subiendo, hay valores que están en zona de récords y esto va como una moto. Y sin embargo el cliente sigue prefiriendo, o los flujos de dinero están entrando principalmente a fondos rentabilidad objetivo y a monetarios. ¿Me lo explicáis? Es que lo que te crees es que se están perdiendo esta alegría y esta fiesta. Pero también son atractivos. Es decir, yo creo que realmente cuando hay visibilidad ahora mismo por retorno en la parte renta fija... Hombre, pero lo coherente es irte a lo que te da más rentabilidad, ¿no? Bueno, pero también llegar a un equilibrio con cierta seguridad. Es decir, tú piensas que al final venimos de un entorno en el cual la alocación de activos de riesgo para mí estaba demasiado sobrepasada según el nivel de riesgo medio de las carteras de los clientes. Entonces, en cuanto hay una normalización de tipos, tú tienes que volver a un balance y cierto equilibrio entre activos de riesgo y activos monetarios. O sea, no hay otra alternativa que hemos venido promulgando durante años y años, ya sí que la hay, ¿no? Entonces, cuando te decía, yo creo que el equity sigue siendo atractivo y, hombre, ya estamos viendo cómo hay ciertos flujos y no se está colocando mal los activos de equity, pero era normal que hubiese una deriva hacia activos cuando hay visibilidad en el corto plazo de renta fija. Predominantemente el cliente tiene un perfil de riesgo conservador y todavía el año 2022, con lo complicado que fue y las rentabilidades tan negativas que hubo en general en casi todas las clases de activos, pues si ahora planteas un escenario donde le estás proponiendo a un cliente conservador que sufrió mucho el año 2022, que a lo mejor hasta claudicó y no vio toda la recuperación que tenía en el 2023, y con productos entre el 3 y el 4% para los próximos 2, 3, 4 años, pues yo puedo llegar a entender que puede tener sentido, ¿no?, en su horizonte de planificación financiera, el no tener la perspectiva de un año tan complicado, como decía, que vimos en el año 2022, y con un 3-4% y esperar y ver. ¿Algo que añadir? Es un tema de visibilidad, realmente. Pues que hasta aquí hemos llegado. Que nos hemos ventilado ya, estamos ahí pendientes hasta las 12 de la mañana, nos va a mantener ahí 3 horas y 12 minutos. Ya han puesto en algunas televisiones la cuenta atrás, ¿no?, para saber qué ha meditado durante estos 5 días.
¿Os imagináis que dice que necesita otros 2 o 3 días para seguir meditando? No sería descartable. ¿El puente entero? Bueno, chicos, nos vamos. Juan Martín Valiente desde Amcor, Patricia Tomás desde Alken Asset Management, Juan Ramón Caridad desde el Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA y Romualdo Trancho desde Allianz Global Investor. Os veo informados. ¿Cogéis puente o no? ¿Te coges puente o no? No puedo. No puedes. ¿Tú? Por supuesto. ¿Tú para meditar? ¿Qué? No, por ¿Tú ser no? contraria. ¿Tú tampoco? Sí, en principio. Y sí. al sol, ¿no? Al Pero sol. con móvil. Sí, sí. Pues chicos, que lo paséis bien. Gracias. Y ya por el lunes. Feliz Muchas semana. gracias. Adiós. MAPFRE patrocina la información del tiempo. Se prevé que continúe la inestabilidad en la mitad oriental de la península y Baleares, con predominio de cielos nubosos y precipitaciones, ocasionalmente acompañadas de tormenta, extendiéndose de este a oeste. No se descarta que pudieran llegar a fuertes en Cataluña. En el resto de la península se esperan cielos poco nubosos en general, y al final del día un sistema frontal hará aumentar la nubosidad en Galicia, dejando probables precipitaciones. Se esperan nevadas en las montañas del tercio oriental peninsular, sin descartarlas en las del centro y norte. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. La caída de un trabajador sin protección desde una cubierta, el vuelco de una carretilla, materiales que caen de una grúa. Tan solo son segundos, segundos que pueden terminar en tragedia. Entre la vida y la muerte, la prevención. Que el trabajo no se lleve más vidas. Consejo Aragonés de Seguridad y Salud Laboral. Gobierno de Aragón. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional de Patagones. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. ¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona. Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Capital Intereconomía, finanzas, mercados. Nueve minutos, llegamos a las 9 de la mañana para Apertura. Ángela Lozano, ¿cómo viene el lunes? Buenos días de nuevo. Muy buenos días, pues esperando esa comparecencia del presidente del Gobierno a las 12 de la mañana, el futuro del selectivo sube un 0,4% en una jornada en la que los inversores van a tener que cotizar resultados de BBVA, de Unicaja, de Línea Directa, de Prosegur, entre otros. Una jornada en la que también vamos a conocer el IPC de España, el IPC adelantado. Estamos a la espera de que publique SACIR y además se conoce el IPC adelantado en Alemania y la confianza del consumidor de la zona euro de abril, con la mirada puesta desde luego en la reunión de la Reserva Federal. Se mantendrán los tipos de interés. Sabremos algo el miércoles, una jornada en la que permanecerán cerrados los mercados europeos por la celebración del Día Internacional del Trabajo. El jueves sí que tendremos bolsa, a pesar del festivo, en la Comunidad de Madrid, porque tenemos armonizado el calendario con Europa, pero es probable que el volumen de negocio se vea reducido. Comentar también que la CNMV ha decidido suspender la cotización de A+ Service en medio de esas OPAs lanzadas sobre la compañía. Prima de riesgo, 77 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,33%. En Europa, Paloma. Tenemos subidas suaves del 0,17% para el futuro del DAX, el del Eurostock rebotando un 0,36%, París un 0,20%
arriba y un 0,35 de avances vemos en el futuro de la Bolsa de Londres. En la jornada de hoy, muy pendientes de los resultados. Se van a cotizar los de Philips, que aumentó el beneficio un 8% en el primer trimestre y que ha acordado pagar más de 1.100 millones de dólares en Estados Unidos por la retirada mundial de los ventiladores utilizados para tratar la apnea. También atentos a la francesa Atos, porque el Ejecutivo galo ha propuesto comprar activos de esta compañía tecnológica altamente endeudadas. Tenemos también cuentas de Vivendi, tenemos esa operación de BHP Group que está considerando una oferta, mejorar la oferta por el grupo minero británico Anglo American, y pendientes también del banco alemán Deutsche Bank. El mayor prestamista podría tener que pagar hasta 1.300 millones de euros por una demanda que lleva años alegando que le pagaron mal cuando compraron los títulos de Postbank. Más referencias, dime cuáles. Mirando los futuros americanos, operando en positivo con subidas en el entorno del 0,25%. En cuanto a las bolsas asiáticas, recordamos, hoy no hay negociación por festivo en la bolsa de Japón. Shanghái termina el día con avances en el entorno del 0,76% y Hong Kong del 0,8%. En el mercado de materias primas, crudo West Texas con caídas de casi un punto porcentual en $83.08 el barril. Crudo Brent, el de referencia en Europa, $87.42, también negativo, caída del 0,9%. Y en el mercado de divisas, cruce euro-dólar en positivo para nuestra moneda, 1,0716. El mercado muy pendiente esta semana de la reunión del Banco Central de Estados Unidos y muy pendiente de los resultados empresariales, los que se están publicando ya en España y los que se están publicando al otro lado del Atlántico. El balance de los resultados con Juan Ramón Caridad. Yo creo que es interesante, sobre todo en Estados Unidos, que de las grandes, de las tecnológicas, las inversiones en CAPEX son muy fuertes. O sea, son más de 40%, o sea, están invirtiendo. Hay menos recompra de acciones y hay algo más de posiciones cortas porque había sido un rally espectacular. En Europa yo creo que las notas son mejores porque ahí bancos, energía, pues están teniendo un entorno muy, muy benigno. Y si seguimos teniendo tipos más altos más tiempo, pues les va a venir fenomenal. Importante los resultados e importante los bancos centrales. Esta semana reunión con la Reserva Federal de Estados Unidos. En el mercado descuenta que podría haber una bajada de tipos de interés después del verano, pero hay algunos expertos que creen que incluso no podría haber ninguna bajada este año o incluso una subida en el primer trimestre del año 2025. Esto es lo que nos han contado. 75% probabilidad en septiembre y que las bajadas sean para noviembre. Va a depender muy mucho del mercado laboral. No debemos de olvidar que tenemos las elecciones en Estados Unidos. Podemos prever como escenario central después de verano y si ya no lo hace después de verano, pues probablemente se tendrá que ir a 2025. No descartamos el que no haya ninguna bajada este año. De hecho, esta fortaleza la demanda que sigue sorprendiendo al alza y que le va a dar muchos argumentos a la FED para no bajar tipos este año. Que probablemente sea en septiembre, pero dado la evolución de las condiciones de mercado, no descartamos que se retrase hasta el año que viene. Y un nombre propio esta semana que es Puig, la firma de fragancias y cosmética que llega a la bolsa. Lanza una oferta pública de venta de acciones que va dirigida a inversores institucionales. Mañana martes, día 30, fija el precio definitivo y los minoristas podrán comprar a partir de su debut el 3 de mayo. De Puig nos ha hablado Alberto Roldán. ¿Tenemos a Alberto Roldán o no? No. ¿Me cuentas más cosas de Puig, Ángeles? Pues te cuento más cosas de Puig, que comienza a cotizar este próximo viernes. Es un día un poco raro en la Bolsa de Madrid porque tenemos la festividad del miércoles, Día Internacional del Trabajo, y también tenemos el Día de la Comunidad de Madrid, que los mercados permanecerán abiertos, porque tenemos el calendario armonizado con Europa. Creo que ya podemos escuchar la opinión de Alberto Roldán. Es un modelo de negocio interesante, de los que le gusta mucho a la gente, ¿no? Empresa familiar, muy longeva, con un mensaje muy alineado con el concepto de empresariado español más antiguo. Y esas cosas gustan, pero en la parte cualitativa cotiza muy poquito en bolsa. Yo creo que la gente apenas le presta atención, ¿no? Aquí lo que se quieren ver es números. Y los números, que es la valoración del negocio, no me parece que tenga un atractivo especialmente interesante, ¿no? Y acabamos de conocer las cuentas de SACIR. Beneficio neto de la compañía, 25 millones de euros, un 6% más que en el primer trimestre de 2023. Eso sí, dice la compañía que el EBITDA
se ha situado en 339 millones, es un 15% más, y que el flujo de caja crece un 28% hasta 221 millones. La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 26 83 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. ¿Quieres diversificar tu cartera de inversión y proteger tu patrimonio? Haz lo posible con Silver Gold Patrimonio. Entra en el fantástico mundo de los metales preciosos de inversión de forma sencilla y acompañada por los consultores expertos de Silver Gold Patrimonio. Oro, plata, platino, paladio, rodio, osmio. Silver Gold es patrimonio inteligente. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. ¡Un tigre! ¡2 tigres! Hijo, ¿estás contando tigres? Sí, los que han llegado al Zoo de Madrid. Es verdad. ¿Quieres que vayamos a oír cómo rugen? ¡Rar! ¡Claro, papá! Nuestra familia crece. Ven a Zoo de Madrid a conocer a la nueva pareja de tigres siberianos y ayúdanos a evitar su extinción. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.